El 2020 fue un año bueno para el Canal de Panamá pese al impacto de la pandemia y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sus principales clientes, y cumplirá con el aporte al Estado previsto o cumplió con el Estado rindiendo alrededor de 1.824 millones de dólares, según la estimación de Ricaurte Vázquez. Pero la construcción del canal Jóvenes en el 1914 conllevó una serie de dificultades que va más allá de la propia obra de construcción, ya que tuvo que enfrentar tres grandes problemas fundamentales. Primero, el, el ingeniería, saneamiento y organización. El primero, que tiene que ver con el de ingeniería, que fue una de las causas que motivó el fracaso del canal por parte de los franceses, una de las tantas causas, y es que los principales problemas a enfrentar era la propia cordillera continental y, como indican aquí el propio Gorgas, construir la represa más grande del mundo en aquella época, que es el lago Gatún, diseñar y construir el canal de esclusa más imponente que jamás se había imaginado, construir sus compuertas, resolver los problemas ambientales. La exitosa culminación se debió mayormente a la destreza, ingeniería y administración de personas como John F. Stevens, George W. Goethals y la solución a inmensos problemas de salubridad dirigido por el coronel William Gorgas. El segundo problema que tuvieron que hacer frente las autoridades estadounidenses para la construcción del canal radicó en eliminar una serie de enfermedades que azotaban las ciudades de Panamá y Colón. Y bueno, todo el istmo, pero la ciudad de Panamá y Colón fue más importante porque estas eran las áreas adyacentes donde se estaban realizando los trabajos de el canal de Panamá o la construcción del canal por parte de los Estados Unidos. En relación a esto, el coronel Gorgas, médico militar estadounidense, sobre su estancia en Panamá se encuentra, entre otras, la siguiente experiencia. Estoy citando a William Crawford Gorgas. En la campaña para erradicar el mosquito Stegomia fasciata, dependíamos de la fumigación de edificios, casa por casa, sobre todo en aquellas donde se habían producido casos de fiebre amarilla y también en las casas contiguas a esta. Nos tomaba un mes fumigar todas las casas de la ciudad de Panamá y en un año cubrimos todas las residencias del área de la ciudad en tres recorridos. En un año gastaron 120 toneladas de polvo insecticida y unas 300 toneladas de azufre. Otro problema a enfrentar fue eh, la modificación del ambiente tropical. Es decir, y aquí estoy utilizando las palabras de un autor estadounidense, John Lisenpolen, que publicó un libro que se llama Emperadores en la jungla, cuyo título es, corrijo, Emperadores en la jungla. Él señala que el canal representó la más grande modificación de un ambiente tropical en la historia realizada por el hombre. Completar el canal tendría que rehabilitar la imagen de Panamá. Aparte de la guerra de los vectores, significó alterar de manera fundamental el hábitat tanto del hombre como del insecto, una adaptación de ecología no humanas para cumplir objetivos sociales. Por eso es que ustedes o nosotros, cuando visitamos el área canalera, se puede observar que hay bueno, todavía se observa que hay un equilibrio entre las estructuras que eran casas de vivienda donde se alojaban los soldados estadounidenses y su familia con el entorno. Lamentablemente ese entorno, esa relación ecoamigable, o para utilizar palabras actuales, o eco-friendly, eh, ese equilibrio entre modernidad y naturaleza lamentablemente en estos momentos se está destruyendo. Pero uno de los conceptos iniciales dentro de la propia conformación de lo que fue la zona del canal
era ver ese equilibrio, la alteración del entorno selvático, de la selva tropical, para que se adecuara a las necesidades de los trabajadores estadounidenses y de sus familiares. Y esto conllevó que, por ejemplo, un aspecto muy importante o necesario, por decirlo así, como mencionamos anteriormente, fue el saneamiento de las ciudades de Panamá y Colón. A partir de 1904 comienza todo un proceso de transformación de las ciudades de Panamá y Colón, impulsado por las autoridades de la misma Canal Commission, que incide en la mentalidad cotidiana de la sociedad. Entre algunos de los cambios que se puede mencionar está el establecimiento de nuevos códigos de salud, normas de construcción de edificios, introducción de nuevas tecnologías y crecimiento de población. Este último punto obedece a la gran cantidad de mano de obra que vino a trabajar a la construcción del canal entre 1904 y 1914. Un impacto significativo es producido por la masa de trabajadores en los aspectos étnico, cultural y social que dan origen a barrios como Chorrillo, Marañón y Guachapalí. Entre las medidas sanitarias más importantes a destacar está la denuncia obligatoria ante las autoridades respectivas de la existencia de cualquier enfermo de cólera, fiebre amarilla, tifoidea, viruela, peste bubónica u otra enfermedad. Inspección de las casas de la ciudad de Panamá y Colón, organizándose brigadas de fumigación y limpieza. Todos los pozos, estanques y aljibes calificados de criaderos fueron eliminados y el uso del acueducto fue obligatorio, como es el caso del acueducto que hoy día utilizamos, que es el de la represa de Miraflores. Se drenaron las regiones pantanosas que existían en las cercanías de la ciudad, como es el caso de Bellavista, y se cambió el amplio tendido eléctrico y las líneas telefónicas para crear una integración de las ciudades. El documental que van a ver a continuación versa sobre la historia del Silver Roll y el Gold Roll, narrado desde la perspectiva de el Grupo Experimental GECO de la Universidad de Panamá, que nos expresa cómo era la situación en aquella época. Así que los dejo con este documental para terminar la presentación. En 1904, los Estados Unidos inician la construcción del canal e inauguran una nueva fase de dominación colonial en Panamá. Ellos, los norteamericanos, trajeron el capital y la tecnología. Panamá, en cambio, concedió, dicho literalmente, su posición geográfica. Pero fue el trabajo, el sacrificio y la vida de miles de hombres lo que hizo posible la culminación de esta impresionante obra de ingeniería mecánica. Esta es la parte de la historia casi jamás contada.
15 de agosto, 1914, el vapor SS Ancón hace la primera travesía por el Canal de Panamá. Desde entonces, y como consecuencia del control absoluto de esa vía interoceánica, los Estados Unidos reciben enormes beneficios económicos, políticos y militares. Panamá también recibe algunas cosas: atraso colonial, subdesarrollo, dependencia, miseria. Los trabajadores, por supuesto, también participan del reparto. Para ellos es la explotación, la discriminación, la injusticia, el sufrimiento. Bueno, yo principié a trabajar en la zona del canal en 1907, de aguatero, ganando 9 centavos la hora, 10 horas diarias en la construcción del canal. Como a los 11 años nos cambiaron una cuadrilla de drill, de barrenadora. Después nos cambiaron a una cuadrilla de barrenadora de ruedas, como esta que usan por aquí ahora. En el 1912, tenía 12 años, él me puso a trabajar ganando 13 centavos. Trabajaba en la cuadrilla de dinamita, empaquetando dinamita y otros trabajos. En 1914 tenía 17 años. Me vine a trabajar aquí a La Boca, en la construcción de los campamentos de La Boca. De allí, en el 14 que se declaró la guerra, el gringo me vino a buscar para que fuera a trabajar con él, ayudante de electricista en Punta de Toro, que aquel entonces le decían Punta de Toro. Ahora es que le pusieron Sherman, ¿no? El fuerte de Sherman. Iba como ayudante electricista de él, en la batería número 1 y número 2. Cuando él salió a vacaciones, me consiguió un trabajo de marinero en la lancha Neus. Cuando él regresó, volví a trabajar con él, ayudante electricista. Cuando ya se retiró, pensionado, me consiguió el trabajo en el Siembramina Cerros Filas, fue en el 18, que terminó la guerra. Ahí estuve trabajando como le dicen vos, de cubierta, con 6 hombres a mi cargo, para limpiarse el barco y todo, con el capitán Montaña. Después se fue el capitán Montaña, llegó el capitán Gray. En el 1920, el Cuaramasta nos llamó, el Army, para que queríamos ingresar en el ejército. Claramente yo no conocía mucho, no tenía la experiencia, le decimos. Yo no acepté, los demás muchachos no aceptaron. Por la simple razón que creíamos que aceptando entrar en el Army íbamos a vender la patria. Ellos, los trabajadores, escucharon las trompetas de la abundancia que sonaban a rabiar y finalmente cayeron en la trampa. Por miles fueron reclutados en Barbados, Trinidad, Santa Lucía, San Vicente, Martinica y Jamaica, así como de algunos países europeos, con pretexto de buenos salarios, prestaciones sociales gratuitas, educación, vivienda, salud. Una mentira tan grande como la ambición del imperio que la inventó. Tal vez por ello, y ciertamente por ello, desde 1904, cuando los picos y las palas empiezan a abrir en 2 partes el istmo de Panamá, se acentúa y crece el sentimiento reivindicativo, revolucionario, patriótico y nacionalista del pueblo panameño. Ya sabe bien que aquí en la zona del canal existía Gold Roll y Silver Roll. En el rol de plata teníamos separado de nosotros los servicios, los comisariatos, los dispensarios, los courthouses, los hospitales. Todo era separado, el rol de plata uno y el rol de oro otro. When I was in Jamaica, I heard about Colon. Colon boys are raising mighty hell. They buy crack and powder to shoot their countrymen, but now they cannot buy a bow head. Take me home and I turn back. Take me to the country where I born, where
Y en el trabajo solamente lo podían ser jefes responsables los norteamericanos, aunque fueran inalfabetas. Yo tenía mi licencia de manejar lancha y tenía que tirar machete. Tenía mi licencia de manejar lancha, tenía que cargar tanque. Y así le sucedía a la mayoría de los trabajadores. Como lo necesitaba usted, sin nada, no, manda a cargar ya. Sea fuera quien fuera, chofer o quien. Nosotros en la zona del canal solamente éramos un esclavo, un trabajador, con salarios ridículos, completamente ridículos para los trabajos que se hacían. Especialmente en la construcción del canal, los trabajos más fuertes que hacían ahí eran los antillanos. Y los demás los españoles que eran del ferrocarril. El latinoamericano y el panameño en los driles y en dinamita, la cuadrilla de dinamita. En los espaleadoras todos eran antillanos. Los que trabajaban en las esclusas con la carretilla tirando cemento, todos eran antillanos. Los norteamericanos solamente eran mandatarios, pues. Y si en la construcción del canal cualquiera de estos morenos que venían de las Antillas se lo plantaba un americano por algún derecho, los pateaban. ¿Lo pateaban? Sí, señor. O lo garnateaban. La política racista que los norteamericanos establecieron en la zona del canal es sin lugar a dudas una prolongación del sistema discriminatorio con el cual había logrado someter a los negros en su propio país. Las prácticas represivas típicas del sur de los Estados Unidos encuentran en la zona del canal un nuevo laboratorio. Y yo le dije a mi jefe un día, digo, usted me tira una patada, le tiro una patada. Dice, nosotros no nos metemos con ninguno de la América Latina, pero estos negros todos son esclavos. No tardan los obreros en organizar importantes luchas, ganar experiencia y alcanzar algunas victorias. William Preston Stowe y Samut Hinnis, fundadores de la Asociación de Empleados de Plata, organizan la primera gran huelga en demanda de justicia y contra la discriminación racial. Es el año de 1920. Los obreros demandan aumentos salariales, protección laboral, igual salario por igual trabajo, igualdad de salarios para las mujeres, jornada de 8 horas. Los obreros demandan, además, investigación en caso de despido, cese de despidos por política de reducción de fuerza de trabajo y derecho a la sindicalización. El imperio no da su brazo a torcer. El gobernador de la zona del canal declara que todo empleado que falte a su trabajo será despedido. El propio presidente de Panamá, Ernesto Lefebvre, aconseja a los huelguistas que desistan de sus demandas, señalando que la huelga es contraria a los intereses nacionales. La confabulación de ambos gobiernos es clara y la huelga, después de una semana, fracasa. Pero se ha dado el primer paso. Se ha ganado experiencia y se inicia una tradición de lucha. Así, en 1924, Samuel White funda la Asociación de Empleados de Ascendencia Antillana del Canal de Panamá. Esta organización mantiene durante 25 años una lucha tesonera por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en la zona del canal. Un poco más tarde, en 1946, aparece el local 713. Su objetivo fundamental es eliminar el sistema racista de patrón oro y patrón plata. Habíamos cerca de 2.000 o 3.000 trabajadores allí y todos aprobamos la resolución. No aceptó. El CEO no aceptó enseguida. Y en menos de 15 días tenemos un representante, Len Goldsmith, aquí, que fue en el 46. Cuando Len Goldsmith vino aquí,
y fue a la administración para que reconocieran fuertemente la Unión Federal de la American Federation Labor le dijo a Engels, le dice, ¿tú qué has venido a buscar aquí? Esta gente mañana están juntos, el panameño cae para acá, el colombiano para allá, el chileno para allá y el español para allá y se acaba la Unión. Dice, yo he venido a una misión, dice, te damos $60,000 que te vayas. Señor, yo he venido a una misión de la Unión aquí y los voy a organizar. Eso nos lo gritó de la arena de Colón, no es que yo sé. Bueno, cuando llegó, ellos hicieron una apuesta, Mahaffey, el gobernador Mahaffey, con el Gordon Smith, que si en diciembre nosotros estamos organizados del mismo año, podíamos marchar por la zona del canal. Como así fue, en diciembre estamos más fuertes todavía. Y marchamos tanto el Atlántico como el Pacífico por la zona del canal. Pasamos por Barbosa y aquí, y nosotros por toda la zona. Fíjese que cuando salía el último de la arena de Colón, veníamos nosotros entrando por calle 6 y Bradué, y la fila era grande, mujeres y hombres, niños, porque ahí se pidió todo el mundo que cooperara. Y así lo hizo el pueblo. Bueno, después que ya le ganamos la apuesta del hombre, seguimos con nuestra unión. Yo quedé miembro de la Junta Directiva de la Unión Internacional del CIO. En la convención que tuvimos aquí en La Boca, salí electo. Logran, en este periodo, la eliminación de letreros segregacionistas, aumentos salariales, la jornada de 40 horas semanales y licencia de maternidad. También se aprueba la construcción de nuevas viviendas y mejoras en el sistema de jubilación. Se aprueba, además, una oficina que acoge las quejas de los trabajadores. No tarda el imperio en tomar medidas y motejando al local 713 como comunista, 3 años después, en 1949, terminan por destruirlo. Votaron a Brasi como comunista porque nació en Rusia. Vino a Estados Unidos de edad de 2 años, fue el ejército 9 años, norteamericano. A Sass lo pusieron en Gamboa por 6 meses, porque habían usado el Partido Público a la máquina manógrafa para sacar unos papeles. Un beso, ¿qué es? Ahí viene el... Sin embargo, en 1950 se crea el local 900. Y poco después, en 1954, surge el local 907. Ambos sindicatos tendrán que enfrentar la segregación racial, la explotación y la injusticia enmascarada debajo de las nuevas legislaciones. Ambos sindicatos enfrentan la discriminación racial, encubierta bajo el sistema de salario para norteamericanos y salarios para nativos. Bueno, la diferencia básica entre el Gold Roll y Silver Roll y los sistemas actuales de remuneración es que el Gold Roll y el Silver Roll era un sistema que era eminentemente racista. En el Gold Roll gozaban de ciertos beneficios aquellas personas que eran de tez blanca, independientes de su nacionalidad o lugar de origen. Mientras que en el Silver Roll se encontraban agrupados todos los individuos independientes de su lugar de origen, pero que fueran de tez negra o de la raza negra, o que fueran de cualquier otra raza que no fuera la raza blanca. El sistema que en la actualidad se aplica en la zona del canal, que es el sistema de la rata local versus la rata norteamericana, más bien está basado en el lugar de reclutamiento de los grupos de trabajadores dentro de ciertas clasificaciones específicas. Trataré de explicarles un poquito. Supuestamente, si un grupo de trabajadores hasta cierto nivel de clasificación son reclutados o empleados localmente dentro de la República de Panamá o en el área de la zona del canal, entonces se considera que esa es la rata local, o esas clasificaciones están situadas dentro de la rata local. Cualquier clasificación o cualquier trabajo de la cual se tenga que reclutar de los Estados Unidos, entonces se considera que esa clasificación, independiente de la nacionalidad o del color del individuo, esa clasificación entonces permanece bajo la rata estadounidense. La historia panameña está llena de
los matices discriminatorios que se produjeron aquí en Panamá a raíz del Gold Roll y Silver Roll, así que creo que es innecesario en realidad profundizar en ese tema. Pero sí es importante recordarlo y que en ese recuerdo se cobre la suficiente conciencia social para prevenir que vuelvan a ocurrir estos accidentes dentro del mismo de Panamá. Esta lucha continúa hasta nuestros días. Yo tengo 8 años de trabajar con la compañía de Canal. El señor Simón tiene, creo que 9 años, 10 años. El señor Glenn, 14 años, y el señor Weber, 20 años. 20 años. Nosotros hemos estado expuestos, todos los empleados, a todo tipo de discriminación, fundamentalmente la racial y la nacional. Aquí se discrimina al obrero por panameño y por negro. Se ha implantado un sistema similar al que existe en Rhodesia y en Sudáfrica, de apartheid, en las cuales se han separado las viviendas, los trabajos, las escuelas para blancos y para negros, y también para nacionales y no nacionales, norteamericanos. Son incontables los casos de discriminación que se suscitan aquí en la zona del canal. Un caso patético es el nuestro, en especial al de mi compañero Branch, que fue destituido de su trabajo por la sencilla razón de que hicimos una queja a la OEA acerca de la discriminación racial aquí en la zona del canal. En mi sección, donde yo trabajo, hay algunos aprendices que son norteamericanos, que se supone que cuando se gradúan serán jefes, pero entre los mecánicos no hay ninguno que sea gringo, ni ningún supervisor que sea negro. Yo quisiera agregar lo que dijo el caballero porque precisamente yo soy un técnico de refrigeración y a mí no me han reconocido aquí en la zona, me tienen como chofer y hasta la fecha no he tenido oportunidad de trabajar en mi profesión. Vale la pena agregar de que el hecho de que han empleados norteamericanos, los jefes han ido a los Estados Unidos, empleados personal, lo han traído aquí y lo han puesto en posiciones superiores a las que estamos ocupando nosotros, que somos también técnicos panameños, capaces de hacer cualquier trabajo que puedan hacer ellos. Eso lo hacen, pero de una manera tan descarada, que lo traen y a los 3 meses, 6 meses, ya están por encima de las personas que han estado aquí ya 10, 16 años. Yo quisiera agregar a eso que aquí la discriminación era tan abierta que, por ejemplo, en ciertas posiciones no permitían a ningún panameño y menos panameño negro trabajar. Hay que aclarar que si no es por los incidentes del 9 de enero, esta cosa estuviera aún peor. Enero 9 de 1964. Estudiantes que intentan izar la bandera panameña en el colegio de Balboa, zona del canal. Estudiantes, civiles y militares sonians rechazan violentamente a los panameños. 3 días de enfrentamientos, 22 muertos y más de 500 heridos fueron los resultados. Los Estados Unidos, después de los sucesos del 9 de enero, se comprometen a abolir el Tratado de 1903. El pueblo panameño empieza a sentirse más cerca del final de la presencia colonialista. Pero este no deja de ser un sentimiento y una esperanza. Durante la discusión de los nuevos tratados, los norteamericanos se aferran a sus designios imperiales y ensayan todas las formas para consignar en cada cláusula su esquema de dominación neocolonialista. La palabra clave en describir la acción del gobierno nacional y de los negociadores, y del jefe de los negociadores, quien en realidad es el general Torrijos, es el patriotismo. Los fines que se aspiran son el control total sobre
el territorio de la zona del canal, sobre las riquezas naturales que se dan en ese área y que son vedadas al pueblo panameño en la actualidad. La operación del mismo canal de Panamá se logrará. Y yo diría que para efectos de la historia, que es un plazo relativamente corto. Ahora, en cuanto a la forma en que afectaría al trabajador del área, al trabajador panameño del área, hay que entender que dentro de la conceptualización del acuerdo Taft-Kissinger, por la duración del nuevo tratado, la operación del canal recae, o la responsabilidad sobre la operación del canal recae enteramente sobre los norteamericanos, o sobre el gobierno de los Estados Unidos. De ahí que dudo mucho que en un futuro muy cercano, y inmediatamente después de ser puesto en vigencia el nuevo tratado, se vean afectados significativamente los empleados panameños del área. Dentro de ese contexto también, y mirando hacia la realidad, tenemos que reconocer que ningún cambio tan significativo puede darse sin que se derramen algunas lágrimas. Pero soy de opinión personal, que el costo social que va a tener que pagar el pueblo panameño, donde yo incluyo a todos los panameños que trabajan en la zona del canal, es relativamente bajo. Los obreros de la zona, a pesar de las preocupaciones legítimas que tienen por los nuevos pactos, anteponen sus sentimientos patrióticos. En 1977 se firman los tratados Torrijos-Carter. El 1 de octubre de 1979 entran en vigencia. El proceso de implementación de esos tratados no es ni será tarea fácil para los panameños. Violaciones de toda índole se producen unilateralmente por los Estados Unidos. Los trabajadores panameños, los que hicieron posible la construcción y funcionamiento del canal, tienen el convencimiento de que su lucha histórica aún no ha culminado. I tell you, brother, jump in the line, rock the body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock the body and time. Please rock your body. Jump in the line, rock the body and time. Somebody help me. Jump in the line, rock the body and time. When I say rock your body, I mean so. Left to right in the tempo. In case you get a sensation, jump up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock the body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock the body and time. Please rock your jump in the line, rock the body inside. Jump in the line, rock the body inside. I want a servant boy to assist me, to bring me grub when I'm hungry. When they leave me out on a Monday, I won't come back till next Tuesday. Jump in the line, rock the body inside. Okay, I believe you. Jump in the line, rock the body inside. Please rock your body. Jump in the line, rock the body inside. Jump in the line, rock the body inside. Bien, jóvenes, está finalizando la clase de hoy o la presentación que tenía para ustedes el día de hoy.
Y culmino con la portada de esta obra que se denomina o se le llama Las espinas de la rosa de William Daniel Donadio, en que es una historia de vida de un hijo de un trabajador español que emigró a este suelo, este territorio, a trabajar durante la construcción del canal. Él narra sus vivencias desde niño, su juventud, toda su vida y cómo lo marcó la construcción del canal y todo el sistema segregacionista que fue implementado ahí y todo lo que significó la construcción del canal tanto para él como para su familia. En terminado esta presentación, automáticamente estaré colgando la introducción de este libro para que ustedes puedan continuar con lo que es la asignación correspondiente esta semana. Saludos.